Bueno, lo primero que me gustaría decir es que el grito en la tradición latinoamericana tiene muy buena prensa, ¿no? Es decir, todos nosotros, hasta en la vida cotidiana, consideramos que el grito y esa postura como de lucha política es una postura que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con una suerte de valentía, con una suerte de apuesta por la lucha que de alguna manera hace que ese sujeto en esa posición de grito se convierta en una especie de emblema, ¿no?, de lo que es la política en América Latina. Es decir, quizá lo representa muy bien el cartel de la Hora de los Hornos, que es un rostro gritando, ¿no?, y donde en ese grito aparece un poco y atraviesa todo el pueblo, ¿no? Es decir, si uno se fija mismo en la militancia universitaria, en la gente con la que ustedes comparten, van a ver que el grito tiene un privilegio muy grande, ¿no? Es decir, esa postura del rostro atravesada por la acción política. Y la acción política es una acción política que está vinculada a las marchas, vinculada a las asambleas, vinculada a esos discursos vociferantes, ¿no? Paralelamente a La Hora de los Hornos apareció una película que era muy, en principio parecía muy poco política, que es Invasión, de Hugo Santiago, con el guión además de dos escritores que venían de una clase muy acomodada y que estaban asociados a la oligarquía o a la derecha, como Borges y Bioy Casares, ¿no? Es decir, Borges ya se perdió toda esa asociación, pero en los 60 era una asociación todavía muy fuerte. Y justamente el cartel de esa película, de Invasión, es un hombre en silencio, ¿no? Es un hombre con la boca cerrada, y ese silencio a nosotros nos produce como cierta distancia, ¿no?, como cierta extrañeza. A diferencia del grito, que enseguida nos llama un poco a la euforia, a la cuestión de que está ahí una persona con la cual nosotros nos pondríamos atrás para ir a la marcha, el silencio resulta un poco como molesto, porque es como que hay una zona de esa persona que nos es inaccesible, ¿no? Y eso también, por ejemplo, se puede ver en Memoria de su desarrollo, ¿no?, donde el vociferante Fidel Castro, que es el hombre que lleva un poco, el líder que lleva y que sintetiza el pueblo cubano en su momento, está contrapuesto al personaje de Sergio, que justamente se pasea silenciosamente por el malecón, ensimismado, pero a la vez aislado, ¿no?, porque el silencio también tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Esta diferencia en América Latina todavía sigue siendo muy fuerte, es decir, todavía sigue siendo muy fuerte, y yo creo que hay una valoración, hay una suerte de distribución de la gestualidad que se puede ver claramente en el día de hoy. Entonces, ahí uno puede ir en contra de esa tradición, de esa identidad, como decíamos, y plantear que también puede haber una política en ese silencio, ¿no?, en esa suerte, si queremos, de éxodo, o también porque ahí hay un momento de desvío, de elaboración, que también hace a la acción política, ¿no? Ahí estaríamos en una línea más arendtiana de Hannah Arendt, de valorar la función del espectador, de valorar el momento en que uno sale de la acción para reflexionar sobre lo que sucede y para observar lo que sucede. Entonces, creo que eso puede, de alguna manera, ser una línea en la cual el cine comienza a pensar una elaboración política que pasa por otro lado, ¿no? No pasa por el cuerpo en trance, no pasa por el cuerpo de la multitud en marcha, sino que pasa por situaciones a veces de soledad, a veces de aislamiento, lo que también puede ser muy poderosa, ¿no? Y ahí lo que yo reivindico, lo que yo me parece que es una zona que es muy importante para pensar esta cuestión de la política del cine, es la cuestión del desvío, ¿no? Es decir, aquellas películas que en principio quizás no parecen tener una intervención política muy directa, pero que apenas uno empieza a pensar con esas películas, comienzan a ver ahí que hay un gran contenido político, ¿no? Y eso es a mí lo que más me interesa, que el cine no sea nada más que una prolongación de la política, sino que logre hacerme ver cosas que en un momento yo pensaba que estaban fuera del orden de lo político y que empiezan a aparecer en el orden de lo político, ¿no? Esto si pensamos en cine y la política, por supuesto que hay, que ese fue el tema del curso que vimos en la universidad, por supuesto que hay un montón de cuestiones que no creo que el criterio de lo político tenga que ser el único criterio válido. Ahí también caería yo
y ustedes me podrían criticar, en una típica tradición latinoamericana, ¿no? En una identidad en la cual la gente que dice que hay algo político ya parece que fuera algo genial, ¿no? Dice, esa película es muy política, ¿no? Como si eso fuera algo positivo, y como si fuera una película no política, ya fuera negativa, cuando hay películas que quizás no tienen esa dimensión política fuerte y son películas excepcionales por otras cuestiones, ¿no? Entonces también ahí habría que ver, y esto yo lo noté mucho en las investigaciones que se están haciendo en Argentina, investigaciones académicas, algunas que yo dirijo, con las que estoy implicado, y otras que he leído por interés, donde la palabra política parece como una palabra mágica, ¿no? Y cada vez que aparece la palabra política es como que, bueno, llegamos y tocamos la cosa, ¿no? Ahí está, llegamos a la cuestión, ¿no? Entonces me parece que el tema del silencio que planteabas podría llegar a hacernos pensar en otras dimensiones y en salir de esa presión de lo político como una presión de prestigio y de alguna manera también resolución de un problema que a veces esa resolución no es tal, ¿no?